Continuamos con Saber y Sabor en este día de felicidad para los argentinos, para los salteños, donde conmemoramos el paso a la inmortalidad del de nuestro general Gaucho, y además que hemos vivido toda esta semana y desde principio de mes, toda esta fiesta de saber que tenemos un héroe del fuste de don Martín Miguel. ¿Compartís eso, Francisco? Y sí, desde ya, bueno, cuando nosotros hablamos de Martín Miguel de Güemes, por supuesto que nos llena de orgullo, ¿no? Vos pensás que a una muy temprana edad, a los 13 años, se fue al colegio militar, ya dejando familia y todo, donde después participa de las invasiones inglesas, donde siendo cadete del ejército toma aquel hecho importantísimo y único en la historia de cualquier guerra en el mundo, que es la toma de la Justina, la fragata inglesa, claro, tomar a caballo un buque de guerra. Entonces fue algo que realmente fue notorio, y más si tenemos en cuenta que tenía 15 años. Entonces estaba a cargo de la partida que toma Claro, se trata de un buque que ve encallado, digamos, en la playa. Exactamente, que porque baja la marea queda encallado, pero bueno, de todos modos es una hazaña única, ¿no? Y bueno, la vida del general fue realmente eso, fue muchas hazañas que realmente dependieron de su valor, de su estrategia. Algunos historiadores o algunos analistas de la guerra dicen que mucho tiene que ver también con su capacitación en las tareas de campo, ¿no? Porque en el hecho del oficio de trabajar en el campo habría aprendido también muchas de las estrategias. Y también esto nos da que a Güemes se estudia en las academias de guerra del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, y en Argentina no, curiosamente. Sí Claro, era un gran estratega, justamente. Bueno, es un gran estratega. Aparte, por ahí escuchamos que líder dice, que daba el ejemplo a sus gauchos, ¿no? Con sus conocimientos, digamos, como gaucho que era. Fue revolucionario en la guerra porque, a ver, una de las grandes cosas que impactó al ejército realista que venía a ganarle a Napoleón fue que Güemes atacaba y peleaba contra los oficiales, cosa que no estaban acostumbrados. Entonces, de ser un ejército de milicias, ¿no es cierto?, eran gauchos que transitaban su vida en los quehaceres diarios de ellos, de pastajeros, de trabajar, de las cosas comunes de la gente de paz. De golpe eran llamados y tenía un ejército de 6.000 hombres, en ese momento uno de los ejércitos más grandes del mundo. Otra gran diferencia que pasa con el resto de todo lo que fue la Guerra de la Independencia fue que la Guerra de la Independencia, nada más que 13 combates se hacen desde Tucumán hacia Buenos Aires, y se dice que son 117 los combates y batallas. Si tomamos las escaramuzas y demás, supera los 170. Con lo cual la Guerra de la Independencia claramente se peleó en el norte, no en el norte del país, en el norte, en Jujuy, Tucumán también, Bolivia y Salta, por supuesto. Entonces, cuando el gobierno centralista de Buenos Aires ya había cerrado una frontera que era Córdoba, Güemes, en esta demostración de lo federal, cuando muchas veces uno escucha mal llamado que Güemes era socialista. Empecemos que el socialismo apareció más de 100 años después de la muerte de Güemes. Lo que sí tenía Güemes era la idea de justicia social, y basta leer la ley de fueros gauchos, donde habla de derecho hereditario, de derechos de las mujeres y una serie de cosas que fueron revolucionarias para la época. No hablaba de que no quería ricos, hablaba de que no quería pobres. En donde estaba, el soldado que pertenecía al ejército era completamente gratuito, y si moría en batalla, era hereditario a su mujer y a sus hijos. Entonces, eso cambiaba significativamente
la forma de ser de nuestro gaucho del norte con el gaucho del sur. Eso habla del respeto que tenía Güemes por sus milicias, por sus gauchos, y el respeto y el reconocimiento que en contrasentido obtuvo de sus propios gauchos. O sea, era un líder con ejemplo. ¿Qué es lo que nos hace falta, no? Exactamente. Exactamente. Nos hace falta conseguir una persona que podamos, todos los argentinos, que una a todos los argentinos. ¿Sí? Pero que nos una con el Pero ejemplo. con el ejemplo, exactamente. Con el respeto, con la verdad. Porque el general Güemes unió a toda una familia. O sea que no solamente era él y los hombres los que peleaban, sino que era toda la familia. Hombres y mujeres estaban totalmente embebidos de la palabra libertad. Bueno, ahí es importante destacar, Marta, la participación de la mujer. Sí, era impresionante. Acá las mujeres, por eso te digo, de toda América, te empecé diciendo, porque no solamente intervinieron en la parte peleando, sino que eran espías, formaban una red. Acá Macacha Güemes tenía un grupo de mujeres, ¿sí?, que tenían todo tipo de tareas. Se encargaban de ir, por ejemplo, Las famosas las bomberas. famosas bomberas, ¿sí? Acá nosotros las llamamos bomberas. En Lima estaban las tapadas limeñas, ¿sí? Eran exactamente, por eso te dije antes, era increíble cómo el corazón de América llegó a todas, porque todas actuaban de la misma manera. Con los riesgos que implica ser espía, ¿no? Y para Y ser la mujer, y para y ser la mujer. Aparte, muchas de ellas han sufrido, ¿sí? Una vez que las pillaban, las martirizaban, ¿sí? Y muchas de ellas, nosotros tenemos mujeres, grandes mujeres acá en la Argentina también, como una madre de la patria, que era una negra, María de los Remedios del Valle, por ejemplo, que intervino detrás de sus hijos y de su esposo, intervino en todas las guerras del Ejército del Norte. Y las grandes mujeres de Güemes intervinieron mucho más tranquilas, pero tenemos una Martina Silva de Gurruchaga, ¿sí?, que intervino en una batalla como la del 20 de febrero, ayudando al general Manuel Belgrano, con una gran cantidad de gente. Aparte, las mujeres, esta red de espionaje como Macacha Güemes o como Carmencita Puig de Güemes, que tanto acompañó al general. ¿A vos qué te parece, Gaby, cómo era Carmencita Puig de Güemes? Y Carmencita realmente tenía tanto para destacar, ¿no? Yo creo que es la heroína del amor también, porque si uno tiene que pensar en Güemes, lo que fue, lo que significó y lo que representó, yo me lo imagino un hombre tan carismático, tan seguro de sus principios, de sus valores. Realmente la luminosidad que debe haber tenido Güemes, y pienso en Carmen, cuando uno estudia la historia de Carmen y el acompañamiento, lo primero que se me viene a la mente es detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Porque Carmencita también acompañó y fue sostén para Güemes, de hecho que hay muchos escritos que hablan sobre ese tema. Y realmente te emociona, ¿no? Yo digo, Carmen ha cumplido un rol de esposa y de mujer de mucho acompañamiento. Hay unos escritos que hace Juana Manuela Gorriti, donde habla precisamente de cómo vivían y cómo ella veía la relación de Güemes y de Carmen, cómo era el acompañamiento de ella, no solo como mujer y esposa, sino también el apoyo que le daba, y creo que es fundamental. Carmen debe haber sido el remanso para tanta adversidad que Güemes enfrentaba. Ahora, esto suena una pintura bonita, pero hay que tener en cuenta que era una familia destruida por la guerra, porque estaban separados temporalmente y con todo el sufrimiento de los avatares que tiene una guerra. O sea, exactamente, no es un cuento color de rosa. Ella Tengamos en sufrió cuenta que mucho. pasaron 2 años sin verse, justamente, y cuando se manejan las hipótesis de por qué no había retratos de Güemes, o de su familia en realidad también, porque tampoco había de ella, y era por esto, o sea, estaban permanentemente cazados por el ejército y había recompensas por las cabezas de ellos, y la forma de doblegarlo al general hubiese sido la captura de Carmen y de su hijo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que también se cuidó tanto de eso. También se habla
que al morir Güemes, al poco tiempo muere Carmen, evidentemente el amor influyó y mucho, sí. Pero recordemos que Carmen ya era una mujer agobiada por esta persecución permanente y ya estaba muy diezmada su salud, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, hay un relato muy lindo, porque a través de esta trama tan polémica y de tanta lucha y de pelea, bueno, se la ve, en los relatos se la encuentra Carmen una persona muy enamorada de su esposo, según lo que contaban justamente Juana Maluena de Gorriti, que realmente me encantó su biografía y lo que ella explica. Cuenta que Güemes supuestamente le escribía diariamente, y cuando se va a Güemes y lo despide, ella realmente se preocupó cuando no le llegaban las cartas, y fue cuando lo hieren, y ella estaba muy preocupada porque algo intuía que no estaba bien. Y Güemes también, ese último relato que también me impacta lo que dice, ¿no?, sobre ella, porque cuando él está en su lecho de muerte, Güemes dice algo que le encarga le encarga justamente a los soldados, a sus le gauchos. encarga a sus gauchos, a sus hijos, y cuando la nombra a Carmen, dice: Carmen no va a poder, ella no va a poder vivir, porque va a morir con mi muerte como vivió con mi vida. Realmente es una frase que te impacta, fuerte, ¿no? Yo creo que eso puede haber hecho lo que podríamos llamar, Güemes ha sido muy, con esa expresión, pienso que si ella la recibió en una angustia de no haberlo podido despedir,